Estamos en la serie de Efesios y nos toca el capítulo 5, versículo 18. Es muy importante que entendamos este versículo en el día de hoy, porque de aquí es que va a partir todos los otros mensajes de predicación y todo lo que se va a decir como si fueran reglas o como si fueran mandamientos o como si fueran ideas que quieren que nosotros tomemos en cuenta. Es que si no entendemos adecuadamente como debe ser la llenura del Espíritu Santo, no vamos a entender el deber para los padres a los hijos, el deber de los hijos para los padres, el deber de los esposos para las esposas. No vamos a entender nada. Vamos a pensar que el cristianismo es simple regla. No vamos a entender que necesitamos desesperadamente la llenura del Espíritu Santo diariamente para tratar las relaciones interpersonales. Hemos llegado a una parte importante de nuestra serie del libro de Efesios para poder entender los capítulos que siguen en este pasaje de la Biblia. Escucha con atención cuán importante es que lo entiendas. MacArthur, el pastor, comenta, y oigan bien, la clave para vivir como cristiano está en este versículo 18. Si este pasaje fuera quitado del libro de Efesios, este libro jamás podría ser cumplido. Todo sería legalista, todo sería obedecer mandamientos. Tendrías, para ilustrarlo, todo un vehículo 4x4, todo terreno con un motor potente, como aparece en los capítulos 1 al 3 de Efesios. Tendrías el mapa del camino, como aparece en los capítulos 4 al 6, pero tú no tendrías ningún combustible para llegar a ningún lugar operando completamente en la carne. Esta es la médula de todo el andar tuyo como cristiano. Este es el corazón de todo el asunto. Este verso es la energía del andar digno. Esta es la clave de la vida cristiana. Tú nunca podrás andar en humildad, nunca podrás caminar en la luz, nunca podrás andar en unidad, nunca podrías andar en amor, nunca podrás andar de manera diferente a los no cristianos, porque la vida de Dios en el alma es lo único que puede producir este tipo de vida. Así que este pasaje nos abre corazones de entendimiento. Termina la cita. Escucha lo que Dios te recuerda y exige hoy en Efesios 5:18. En pantalla lo tenemos y leemos. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, por el contrario, sed llenos del Espíritu Santo. Esta es palabra de Dios. Oremos. Oh soberano Señor, cuán necesitados estamos de Cristo, cuán agradecidos estamos en amor y cuán necesitados estamos de ser llenos del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, ser permeados por el Espíritu Santo, ser impulsados por tu Espíritu cada día, cada momento, cada segundo, cada minuto, oh Señor. Danos la guía necesaria, la fuerza necesaria, la iluminación necesaria para entender lo que desesperadamente te necesitamos, Señor, para poder vivir la vida cristiana y poder parecernos a Cristo. Ayúdanos, Padre Celestial, danos la luz en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje se encuentra entre la predicación que el apóstol Pablo dio a los de Éfeso, continuando la cariñosa exhortación con respecto a la gloriosa renovación de la iglesia
y él escribe y nos muestra cuán necesario es para los creyentes mostrar en toda forma y todo tiempo que realmente han repudiado su vieja naturaleza y han abrazado la nueva y piadosa vida. Pero, ¿cómo podremos vivir la vida cristiana? ¿Es posible vivirla aquí en la tierra? Claro que sí, se puede vivir como un cristiano con la vida cristiana aquí en la tierra. No perfectamente, pero sí de manera radical y consistente por la llenura del Espíritu Santo. Y aquí surge mi primera pregunta, que es el primer punto. ¿Qué es la llenura del Espíritu? O la naturaleza de la llenura del Espíritu, como tú quieras ponerle. En los versículos 18 dice: no se embriaguen con vino, por el contrario, en contraste, sean llenos del Espíritu Santo. A muchas personas están confundidas con una experiencia estática, un montarse, un trance, un moverse, un correr del pasillo de una iglesia a otra, y esos piensan que es la llenura del Espíritu Santo. No, 1000 veces no. La llenura del Espíritu Santo no es eso. Y para poderlo definir tenemos que primero decir qué no es la llenura del Espíritu Santo. En primer lugar, la llenura del Espíritu Santo no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es lo que hace el Espíritu Santo, la unión que el Espíritu hace al introducirnos en el cuerpo de Cristo al momento de convertirnos, de nacer de nuevo, como a manera de un símbolo. Si tú eres una mano, el Espíritu Santo te regenera y te introduce al cuerpo de Cristo de manera espiritualmente hablando. Y eso ocurre una sola vez. Ahora, si alguien le quiere preguntar que si usted como cristiano ha sido bautizado con el Espíritu Santo, entonces usted debe decir que sí, y le busca 1 Corintios 12:13, que dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Fíjense cuántas veces aparece la palabra todos. Todos los que son cristianos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y sin eso no es ninguna experiencia en que usted tenga que montarse, ni hablar en lenguas, ni decir disparates en la boca. No, para nada. En segundo lugar, no es el sello del Espíritu. El sello del Espíritu es una iniciación única y definitiva en la vida cristiana, cuando el Espíritu Santo mismo viene para morar en el creyente, en gran parte para asegurar y preservar su salvación eterna. El sello del que habla Pablo se refiere a una marca oficial de identificación que se colocaba en cartas, contratos y otros documentos, y aparece en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y tampoco aparece con tirarse al piso, montarse o cosas parecidas. Entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu? De manera positiva se utiliza la palabra plero. Indica 3 ideas principalmente. Una, impulso; otro, penetración; y tercero, control. Así que en manera especial, la palabra lleno indica, en primer lugar, la fuerza que empuja las velas de un barco. Ser llevado, ser impulsado como Cristo en Lucas capítulo 4, versículo 1. Si vamos a ese pasaje, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Si te fijas en ese pasaje, Jesús no se montó, Jesús no habló lenguas, Jesús no se extrayó, Jesús no hizo nada de eso. Lleno del Espíritu Santo, ahí lo que quiere implicar en el pasaje es impulsado, llevado de una manera a otra.
No es montado, no es trance, no es estática. No es diciendo palabras sin sentido. Es impulsado, movido ante sus impresiones. Nosotros estamos conscientes que el Espíritu da impresiones. El Espíritu Santo no revela nada nuevo, porque todo lo revelado se encuentra aquí. El Espíritu Santo sí nos recuerda. El Espíritu Santo sí nos da impresiones. El Espíritu Santo sí nos impulsa. Acércate a ese carro. Habla aquí. No te metas allí. Haz esto. Pero eso para nada son revelaciones. Y mucho de lo que tenemos que lamentablemente escuchar han sido personas bipolares que están escuchando palabras sin sentido dentro de la propia casa y llevándolos a una tristeza y un engaño completo de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. La otra idea es ser controlado como en contraste del alcohol. Fíjense que el pasaje dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay perdición, hay disolución. ¿Qué entonces significa eso? Que no se dejen controlar por el alcohol, pero sí se dejen controlar por el Espíritu Santo. El alcohol toma el control de todos los afectos y nos hace a nosotros olvidar, nos hace embriagarnos. Y el contexto, como dice MacArthur, indica que Pablo hace alusión específica a orgías embriagadoras que se asociaban con muchas ceremonias religiosas. Ahora dice, el apóstol presenta más bien un mandato, y aquí está en imperativo: déjense llenar por el Espíritu Santo y de manera continua, momento a momento, continuo, minuto a minuto, que todos los creyentes vivan todo el tiempo bajo la influencia del Espíritu, al permitir que la palabra de Dios los controle, al llevar una vida pura, confesar sus pecados, morir a sí mismos, rendirse a la voluntad de Dios. Es que ustedes son muy fanáticos. Casi siempre cuando yo escucho ese tipo de cosas, pongo la ceja entre el ojo. No. Tú no entiendes entonces lo que es ser lleno del Espíritu Santo, ni la orden que se te da dando: ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Esos son los fanáticos. Yo encajo dentro de otras. Algunos de ustedes nunca han conocido a Dios. Para vergüenza mía los digo. Ser lleno del Espíritu significa vivir en la presencia consciente del Señor Jesucristo. Permitir que tu mente, por medio de la palabra, domine todo lo que se piensa y se hace. Ser llenos del Espíritu es lo mismo que andar en el Espíritu. La tercera idea de ser lleno del Espíritu es ser permeado. Y la idea es como las pastillas efervescentes de vitamina C. Yo no sé cuántos de ustedes, o otro tipo de pastilla, o ya sea Alka-Seltzer, ya sea antiácido, como sea. ¿Qué hace la pastilla cuando se echa dentro del agua? Comienza a ebullir y a mezclarse y todo queda, si pudiera decirse la palabra, contaminado o lleno de esa sustancia. Hay otra idea también, cuando nosotros cogemos una esponja o una tiza de los tiempos de antes, que eran una tiza que no eran enceradas. ¿Cuántos recuerdan esa tiza no encerada? Pues aquí hay gente de mucho tiempo. Esa tiza no encerada, cuando usted la metía en vino o cualquier otra sustancia, ¿qué hacía la tiza? Absorbía todo lo que pasaba dentro de ese líquido y quedaba permeado. Esa es la idea de también ser lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, o como si usted cogiera en una esponja, utilice y llene cada molécula. Lo que importa no es y así de una manera, otra para ilustrarlo, sería como un guante de látex. O sea, el guante normal que se utiliza, nosotros utilizamos para las amas de casa, utilizan para lavar baños, otro tipo de cosas, sí. ¿Qué hace un guante de látex en un escritorio? Nada. Ahora, cuando yo cojo, o con la ama de casa coge el guante y se lo pone, se penetra el guante de látex y trabaja haciendo el trabajo que corresponde. Esa es la idea
las tres ideas que de ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, lo que importa no es la cantidad del Espíritu que tengamos, porque Dios no da el Espíritu por medida, sino cuánto de nosotros tiene el Espíritu Santo. Debemos someternos cada día a su dirección y sumergirnos en su poder. Yo lo ilustro como una persona que vive en nuestra casa. El Espíritu Santo es una persona. Y yo no sé cuántos ustedes tienen, con los vistos, cuando hay una visita en la casa que dura un tiempo determinado, hay mucha gente que cierra las puertas de algunos lugares para que no vea dónde esa persona. Y la persona se sienta ahí y ve que el cuarto o la habitación o un lado del closet o la alacena o cualquier otra área. Hay áreas y la persona cuando, no sé a cuánto le ha pasado, que usted se nota que de verdad no quiere que por ahí ni siquiera se mire, que cuando abren la puerta y usted está en la sala o lo que sea, hacen así. Como si ni siquiera una regidita pase. Mucho de tu vida y de tu corazón está pasando exactamente eso con el Espíritu Santo. Lo peor es que tú te dices que eres cristiano. Y lo peor es que te quieres decir, algunos quieren ser tan ilustrados. Yo soy cristiano, pero yo no soy tan fanático, tú sabes. Quieren lucir ilustrados. Cuando lo que son algunos inconversos en la mayoría de los casos y en otros personas que deben rendir sus áreas al Espíritu Santo. Aquí yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fuiste guiado, impulsado, permeado en todas las facetas, anhelos, aspiraciones y trabajos de tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso con el Espíritu Santo y tú? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste el Espíritu Santo moviéndote, impulsándote, guiándote en determinadas áreas de tu vida? Ya vimos la naturaleza o qué es la llenura. En segundo lugar, ¿por qué es tan importante para un cristiano ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser llenado? Es triste, pero muchos cristianos piensan que tú puedes estar en la categoría, como decía alguien, de salvos indiferentes. Salvos indiferentes. Incluso algunos piensan como el estilo de cristiano carnal, que lo que quiere decir es inconverso. No es que ni fu ni fa, no, esos son los fanáticos, yo no. Pero déjame advertirte de parte de Dios, si no estás siendo llenado constantemente por el Espíritu de Dios, tú no eres de Dios. ¿Y quién es usted para decirme? La Biblia, no yo. Yo no soy quien te tengo que decir, es la Biblia que te está diciendo. Por varios pasajes. Vamos a decirlo brevemente por causa del tiempo. En primer lugar, por el propósito final de Dios. Dios no te salvó para que vayas al cielo, no es para eso, ni que para librarte del infierno, tampoco de eso. Dios te salvó porque te quiere con Él, te quiere conformar a la imagen de su Cristo, de su Hijo, como dice Romanos capítulo 8, 28. Y para eso tiene que salvarte y tiene que librarte del infierno. Pero lo que Dios quiere es muchas réplicas de Cristo conformados a la imagen de su Hijo. Y para eso, como dice Paul Tripp, no fue suficiente para Dios perdonarnos. Dios tiene que vivir dentro de nosotros por medio de su Espíritu para que la presencia del pecado esté siendo progresivamente erradicada, y eso a través de la llenura del Espíritu constantemente ocurra. Y la idea que me gusta mucho hacerlo es como la excursión al Pico Duarte, que fueron Javier y Giancarlos y los demás. Sin guías ni sogas que siguen el camino, principalmente en nieve y ese tipo de cosas, nos perderíamos. Entiéndelo.
que no es una opción. Tú no puedes andar como llanero solitario por tu cuenta. Entiende lo que tienes que ser, lleno continuamente, constantemente, agarrándote del lazo del Espíritu Santo para que te lleve, para que no te extravíes. Y entiéndelo, que la santificación no progresiva no es un proyecto solitario. Necesitas hermanos, necesitas personas que de afuera te pongan en el espejo y te digan, mira, con la ayuda del Espíritu Santo, esto es lo que tienes que hacer. Segundo lugar, ¿por qué? Porque fracasaremos como cristianos para vencer las pasiones carnales. Dice, no solo es imperativo que los cristianos no se embriaguen llenándose de vino, es imperativo que se llenen de algo más. Y ese algo más es el Espíritu Santo. Este produce una embriaguez completamente diferente y constructiva. En vez de estar bajo la influencia del alcohol, los creyentes deben estar bajo la influencia del Espíritu Santo continuamente. Su vida estará bajo el control de esa presencia divina y santa. En este estado hay fuerza espiritual, gozo racional, cordura, deseos limpios y ordenados, repudio a la maldad, conciencia de lo correcto y la inclinación hacia la voluntad de Dios. Lee conmigo Romanos 8:13. Yo quiero que Dios te abra los ojos para que tú te das cuenta que viviendo a tu manera, como aquella canción, tú indicarás que no eres cristiano. ¿Cómo te lo hago ver? Dios quiere abrir el ojo para que tú entiendas que si tú vives conforme, moldeado a las cosas de la carne, tú vas a morir. Pero si por el Espíritu, es por el Espíritu. Ese por indica medio, indica causa. Hacéis morir las obras de la carne, es que vas a vivir. ¿Cómo vas a entender que para relacionarte con un hermano, que para relacionarte con tu esposo, para relacionarte con cada una de las cosas, necesitas la ayuda del Espíritu Santo? Es triste para los baby boomers como nosotros, que no sean cristianos. Esta etapa de los años 63 hasta el 90 y pico, vivimos vidas donde la vecina de al lado nos llevaba la habichuela con dulce y nos pasaba el cariño, un pedacito de arroz, nos ayudaban a cruzar la calle, nos ayudaban, se paraban por el tránsito, nos daban la preferencia. Entonces, eso era porque todavía estábamos siendo contaminados en el sentido positivo, influenciados por la gracia común de Dios. Pero si se analizan y se dan cuenta a partir de las nuevas generaciones, sobre todo de los millennials, la generación Z, lo que vemos es un volver otra vez a la barbaridad, a la barbarie, volver otra vez, un abandono de gente que no le importa padre, madre, hijo, hija, no importa a nadie, ninguna sensibilidad. Pueden fácilmente levantar un teletón por los del síndrome de Down y morírsele la vecina al lado sin ningún tipo de ayuda ni misericordia. Eso nos hizo pensar que como en nuestros tiempos había mucha gracia común, era normal que toda la gente sea así. ¿Sabe qué? Era la gracia común que tenía en ese tiempo ese apoyo y de esa forma. Pero lo que la Biblia dice es que sin la ayuda de Dios Espíritu Santo, no hay ningún tipo de misericordia ni contemplación. Y que cuando se restringe por la gracia común, lo que vamos a ver es abandono, frialdad, total indiferencia, barbarie en este mundo.
Y nosotros somos los que tenemos que demostrar que no fue que nuestros abuelos nos enseñaron a ser educados ni nada de eso, que es que se necesita la ayuda de Dios Espíritu Santo para poder ser lleno del Espíritu Santo y actuar diferente a un mundo frío, indiferente que vivimos como luminares en el mundo. Muy unido a eso, que para desarrollar efectivamente el fruto del Espíritu, como Gálatas 5 del 22 al 25, si somos llenos del Espíritu Santo, es que el Espíritu va a aguzar nuestras facultades para recibir la divina voluntad. Es que el verdadero amor, el verdadero gozo, la verdadera paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza verdaderamente no son de la vecina de al lado, son del Espíritu Santo. Pero ustedes son muy pretenciosos. No, es que la palabra dice que solamente provienen del Espíritu Santo y Dios en su gracia común lo dio en la sociedad y lo vemos cada día en menor escala. ¿Cómo decirte que a tu esposa jamás la vas a tratar con amor y ternura como se debe hacer si no es por la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo decirte que a los hijos no vas a hablarle de manera adecuada ni vas a trabajar de manera adecuada si no es con la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo decirte que a tu mamá o tu papá intolerable no lo vas a poder soportar ni lo vas a poder guiar si no es por la llenura del Espíritu Santo? Es que jamás vas a poder dar un solo paso si no estás lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no eres cristiano, si no estás en ese proceso siendo lleno del Espíritu Santo, revelarán entonces sus descubrimientos y sentimientos de gratitud. Mira conmigo Romanos 8:9. Esos no son mis pensamientos, esos no son mis ideas, esa es tu verdad. Eso no es la única verdad, la palabra de Dios que le estoy sacando. Mira a ver si no es eso lo que estoy diciendo. Romanos 8:9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. O sea, moldeados, guiados, impulsados por el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero usted no puede juzgarme. Mire mis experiencias. Mire, yo hasta me engranojé cuando me pasé al frente hace 50 años. Y eso no dice nada. Si tú no vives conforme al Espíritu de Cristo, tú no eres de Él. No soy yo que lo dice, es la Biblia. Quinto, porque no tendrás éxito en tus relaciones interpersonales si no estás lleno del Espíritu Santo. Estuvimos estudiando las relaciones interpersonales en el hablar en Efesios 4. Veremos las relaciones interpersonales y es con eso lentes que tenemos que seguir los diversos capítulos 5 y 6. El trato del esposo con la esposa con el esposo, los padres con los hijos, el empleador con el empleado. Pero ¿cómo darte a entender que según nuestro pasaje jamás los lograrás sin la guía, sin el impulso, sin el ser permeado por el Espíritu Santo? Esta exhortación fue dada a toda la iglesia en forma imperativa. Déjense llenar. Está en pasivo e imperativo para los que estudian griego. Eso quiere decir, déjense continuamente, y está en presente continuo. O sea, déjense llenar continuamente del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. La estructura gramatical de este versículo es tal que nos da a entender que el deber de toda la iglesia es ser llena del Espíritu en forma progresiva y constante, no una vez solamente, ni por ocasiones esporádicas. Tenemos que desear y permitir que el Espíritu nos llene constantemente. Y otra ilustración donde me ha podido ser es más o menos el GPS. Para los que no tienen carro o no han escuchado acerca de eso, usted
cuando ya casi nada, el sitio que usted vaya, por los tapones que hay, por los accidentes que hay, por las cosas que se hacen, usted tiene que poner en el teléfono o donde usted lo tiene, el lugar de cómo llegar de un sitio a otro. Y él le va a decir, hay un accidente aquí a tantos metros, usted tiene que desviarse, tome esta calle. Así hay que andar en la ciudad, porque uno fácilmente se puede. Necesitamos esa guía constante del Espíritu Santo, como ese GPS o como radar de referencia. SPS, tercer punto. Ok, me dijo que tengo que ser lleno. Me dijo la importancia de ser lleno. Ahora, ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Permítame dar 6 pequeñas. Primero, agradece a Dios que te dio su Espíritu y te llama a dicha relación. Agradécele a Dios. En 2 Corintios 1, 21 al 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es Dios, por eso fue que estuvimos alabando a Dios, por eso fue que estuvo el pastor arrodillado aquí, postrado, adorando. Tenemos que adorar al Señor que tuvo tanta misericordia. Es por eso que nosotros tenemos que pagar el gran amor del Redentor. Decía Spurgeon, esta frase sencilla resume toda la teología que yo creo. Cristo Jesús murió por mí. Gloria a Dios. Eso lo resume todo. ¿Cómo? Tenemos que agradecer infinitamente a Dios que en su misericordia íbamos hacia una situación de pecado de que nos iba a llevar hacia un destino fatal. Y Dios en su misericordia nos llevó, nos sacó de esa estúpida, vana, vacía manera de vivir. En segundo lugar, decídete a rendirte o entregarte por completo a la guía del Espíritu Santo. Es un despojarse del viejo hombre. Es un más de ti, menos de mí. Decirle al Señor. El creyente debe decidir, a partir de ahora, Señor, me entrego para ser guiado por tu Espíritu en cada aspecto de la vida. Procuremos entonces por medio de eso hacerlo. 3, ora pidiendo su ayuda. Lucas 11:13 dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Buenos padres cometen errores y aún así tratan bien a sus hijos. ¿Cuánto mejor nuestro perfecto Padre Celestial trata a sus hijos? 4, busca cada día ser lleno de la palabra de Dios y que more en tu vida. Leímos el pasaje de Colosenses capítulo 3 versículo 16. En ese pasaje, si ustedes ponen de manera paralela Colosenses con Efesios, van a ver las mismas consecuencias que pasan, que los padres van a instruir a sus hijos, que los hijos deben obedecer, todo lo mismo, las mismas consecuencias. Así que la llenura del Espíritu significa que la morada de la palabra esté en abundancia en tu corazón. Estos versículos resumen las consecuencias personales inmediatas de obedecer el mandato de ser llenos del Espíritu. Hay alabanza con cánticos, hay acción de gracia, hay sumisión humilde. Y eso mismo es cuando la palabra está abundando en ti. Ahora, fíjate, no estoy diciendo que te lo sabe de memoria el versículo, no es eso. Y es muy importante eso. Esa es la primera parte de eso. Es cuando la has asimilado y la estás obedeciendo y mora abundantemente en ti. Aquí yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que leíste con atención la palabra? Trataste de memorizar, meditaste y trataste de aplicar en tu día la palabra de Dios.
Josué, Daniel y otras personas con muchas ocupaciones lo hicieron y fueron guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuándo comprenderás que el Espíritu no puede hablar otra cosa que la palabra aplicada para tu vida? El Espíritu Santo no te va a decir más nada que lo que ya la palabra. Es por eso que hay gente que ustedes ven en la calle inventando todo tipo de cosas, como aquella persona que creyó que el Espíritu le dijo que caminara descalza a las 12 del día desde la Duarte con Obando hasta el Cine Max. ¿Y dónde cabe eso? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esa es la tristeza, cuando estamos sustituyendo las experiencias, lo que me soñé, lo que Dios me dijo, que comí tal de la cena y tuve una pesadilla y ya pienso que eso fue lo que Dios me dijo. Es esto. ¿Cómo podemos aconsejar a otra persona? Es con las palabras de Cristo. Y es eso lo que tiene que abundar en nuestros corazones. Quinto, imita la vida de Cristo como modelo. ¿Qué haría Jesús? Donde está el Espíritu en control habrá orden, armonía y paz. El desorden, las divisiones y la intranquilidad del alma resultan más bien donde se carece del Espíritu. El Espíritu va a revelar. Él tomará de lo mío y se lo hará saber, dice Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la palabra, es lo único. Yo siempre lo digo, ese ejemplo es como la bomba ladrona para subir agua. Para subir agua hay que ponerle un chin de agua a la bomba ladrona para que y ella unida va subiendo y va empujando el agua. El Espíritu Santo no va a decir nada más que lo que ya tú tengas en la palabra de Dios y con ella puedas trabajar. Imita que a Jesús en todas las facetas de su vida terrenal. Él vivió lleno, sujeto a la guía del Espíritu, como en Lucas 4:1. Haz tú lo mismo, hermano. Teniendo esto en mente, examinaremos en los próximos mensajes. Pero ora pidiendo al Espíritu que te guíe en el camino. Por último, hijo de cristiano, amigo que nos visitas, ¿hasta cuándo durarás en relaciones interpersonales rotas, fracasadas? Hay un estudio que reveló que principalmente esta época de los millennials son los que viven más tensos, más ansiosos, más preocupados, más insatisfechos. Y son los que tienen todas las condiciones para no tenerlo. ¿Sabe por qué? Porque se han desconectado de la palabra de Dios, se han desconectado de buscar la guía de Dios, se han desconectado de buscar lo que Dios dice. No entiendes que tú no vas a tener verdadero éxito en tus relaciones a menos que no entregues tu vida al único que vino a este mundo, vivió la vida que tú y yo debíamos vivir, murió en la cruz por el pecado, por el castigo que merecían nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora ofrece vida plena por su Espíritu. En Juan 7:37 al 39, clama al único que puede saciar tu sed, que envíe su Espíritu. Él dice en Juan 7:37 al 39, si alguno tiene sed, venga a mí, Jesús, y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Por qué sigues sediento? ¿Por qué sigues buscando fuentes que no sacian? Sed llenos del Espíritu cuando vayas a Cristo en arrepentimiento y fe. Que el Señor tenga misericordia de ti. Oremos. Leyendo del Valle de la Visión, oh Dios, Espíritu Santo, tú que procedes del Padre y del Hijo, ten misericordia de mí. Te ruego que te muevas sobre el desorden de mi corazón. Estirpa las debilidades de los deseos impropios y las pasiones aborrecibles.
Tal como el sol está lleno de luz, el océano lleno de agua, el cielo lleno de gloria, así esté lleno mi corazón de ti. Entrégate a mí sin medida, como una fuente perfecta, como un tesoro inagotable. Vanos son los propósitos divinos de amor y redención que obró Jesús, de no ser por tu obra en mi interior, regenerado por medio de tu poder, dándome ojos para ver a Jesús, mostrándome las realidades del mundo invisible. Oh Señor, lamento mi frialdad, mi pobreza, mi vacío, mi visión imperfecta, mi servicio lánguido, mis oraciones mudas, mis alabanzas silenciosas. No me permitas afligirte o combatirte, Dios Espíritu Santo. Ven con poder para expulsar toda pasión rebelde, para reinar por encima de todo y mantenerme tuya. Ven Espíritu Santo como maestro, guíame a toda verdad y lléname de todo entendimiento. Ven con amor para que adore al Padre y le ame como mi todo. Ven como gozo para morar en mí, moverte en mí e impulsarme. Ven como luz que ilumine la escritura y me conforme a sus leyes. Ven como santificador, que cuerpo y alma sean plenamente tuyos. Ven como ayudador, con poder para bendecir y guardar, guiando cada uno de mis pasos. Ven como embellecedor, que introduzca orden en la confusión, hermosura en el caos. Oh Espíritu Santo, muéstrame la magnificencia de tu gloria, magnificándote en mí. Y haz, oh Espíritu, que despida tu fragancia. En el nombre de Jesús.